hablemos un poquito de Abraham, el padre de la fe, y vamos a poner a Abraham en la persona de cada uno de nosotros. Abraham fue padre de la fe, pero tuvo que vencer algunos obstáculos para convertirse en ese padre de la fe. Y vencer algunos obstáculos significó que debió haber una transformación total interna dentro del corazón de Abraham. Entonces, personificando con nosotros a Abraham, nosotros también, para que se cumpla el llamado o lo que Dios quiere hacer con nosotros, es necesario que haya cambios adentro nuestro. Pero no cambios superficiales del momento porque me esté pasando algo o porque estemos pasando por una pandemia, sino cambios que produzcan transformación en el interior de nuestro ser, en nuestro carácter. Entonces, en Génesis 17, después de que por muchos años, de que Dios ya le había hecho la promesa a Abraham, después de que habían pasado varios años, llegó el momento en que Dios le dice a Abraham: a partir de ahora, tu nombre no va a ser más Abraham, que significa padre enaltecido. Fíjate esto, padre enaltecido habla de un hombre orgulloso, soberbio, una persona que se enoja, que se embronca, que tiene todas esas cosas adentro que parece que de repente la cambia y de repente vuelve a lo mismo, ¿se entiende? Sí. Era la esencia del carácter de él. Y Dios le dice: ahora sí, vas a llamarte Abraham, que significa padre de multitudes. Entonces, vemos cómo después de transcurrir tanta cantidad de años, 25 años por así decir, o 24, desde el día en que Dios le hace la promesa, le llevó a este hombre que tenía contacto continuo con Dios, más de 2 décadas, poder cambiar lo que los psiquiatras dicen que se puede cambiar tal vez el carácter, la esencia del carácter. En 10 años se ve que era un hombre muy, pero muy porfiado, enojadizo, caprichoso. Se ve que volvería continuamente a los enojos, volvería continuamente al capricho. Entonces le llevó más de 2 décadas entender que tenía que cambiar, y cuando cambia Dios dice: ahora serás Abraham, padre de multitudes. Y ahí es donde al año viene el hijo Isaac, se empiezan a cumplir todas las promesas sobre él. Entonces, repito, necesito que personifiquemos en nuestras vidas a Abraham, y no solo nos quedemos con Abraham, sino que pensemos también en Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre, bien, y le pone como nombre Israel, siempre antes de que se empiecen a cumplir las promesas, bien. Con Pedro, antes de que empiecen a cumplir las promesas, llamaba Simón, Dios le pone Pedro, le dice: ahora no te llamarás más Simón, tu nombre será Pedro. A Saulo, a Pablo, que llamaba Pablo, le cambia el nombre antes de que comience el ministerio, pero el asunto es el siguiente: no se trata del cambio del nombre que se escribe con una lapicera en un documento, se trata del cambio del nombre en la posición espiritual de la persona, en el carácter de la persona que fue transformado. Entonces, hay personas que tienen un llamado de Cristo, que tienen un propósito muy fuerte en esta tierra, que son personas que tienen una unción, talentos, carismas especiales, pero van pasando los años y pareciera que su carácter cambió, y cuando menos te querés acordar, vos decís: ¿pero qué pasa? Que ahora de vuelta florece el enojo, florece que se ofende, florece que le agarra bronca por esto, florece que vuelve a la tristeza continua, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que nunca hubo una transformación de fondo, sino que hubo un cambio superficial. Y acá es donde radica
el llamado y el propósito de cada uno de nosotros. El llamado y el propósito no se va a detener, ni frenar, ni obstaculizar por una crisis, por una pandemia, por una crisis mundial. Dicen que va a haber una crisis económica mundial de una caída del 36%. Eso es una locura total. Pero no se va a frenar nuestro llamado, nuestro propósito, porque algo así pase. La única forma en que el llamado de una persona, el tuyo, el mío, el de cada uno de los que conocen a Cristo, es que se frene, es cuando nuestro carácter no cambió, cuando le damos lugar a nuevamente los pensamientos de angustia y vivimos en la angustia, le damos lugar al ser víctima, le damos lugar al enojo, le volvemos a dar lugar a los caprichos. Cuando volvemos a dar lugar a esas cosas, estamos dando señales ante el mundo espiritual de que todavía no estamos listos. Y Dios necesita que nosotros estemos listos. Vos fíjate esto, Apocalipsis en el capítulo número 2, versículo 17, dice el Señor, a través de la revelación que le hace a Juan, al que venciere, habla de la piedrecita blanca, bla, 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 pero le dice esto, al que venciere, ¿sí? Al que venciere se le dará un nuevo nombre. Ahora no hablemos solo del Apocalipsis desde la posición del pensamiento de la eternidad. Pensemos acá en la tierra. Al que venciere se le dará un nuevo nombre. Y nos encontramos con Jacob, nuevo nombre, Pablo, nuevo nombre, Pedro, nuevo nombre, Abraham, nuevo nombre, y así puedo nombrar muchísimos más. Entonces, ¿qué es lo que está precisando el Señor? Que nosotros podamos vencer, que como individuos podamos ser diferentes, pero no de la boca para afuera o desde las acciones, cambiando cosas en las acciones, no, que podamos ser diferentes adentro. Cuando a Pablo Dios le pone un nombre nuevo, vos fíjate esto, Pablo, hijo del hombre que era el más rico de todo el Medio Oriente. Imagínate eso, estamos hablando de un multimillonario, imagínate esa gente. Hijo de ese hombre, criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel el hombre más importante de todo el sacerdocio, uno de los hombres más inminentes, más sabios. Y podemos nombrar muchísimas cosas más que caracterizaban a Pablo. Pero Dios le tuvo que cambiar el nombre, y el nombre Saulo significa pequeño. Dios lo tuvo que llevar a un punto a este tipo, a que se deje de embromar con su carácter, de querer tener razón, de querer manejar las cosas, de querer hacer lo que a él le parecía según su capacidad financiera, su capacidad teológica, su inteligencia, porque conocía 4 o 5 idiomas, era terrible ese hombre. Dios lo tuvo que llevar al punto tal en que le cambia el nombre, le pone el nombre espiritual que él tenía que tener, que era ante Dios, aunque ante nosotros el nombre era Saulo, ante Dios el nombre era pequeño. Pequeño. Entonces, antes de que se comience a cumplir el llamado, que no lo puede frenar absolutamente nada externo, tenemos que cambiar adentro. Y tenemos que empezar a preguntarnos cuáles son las cosas que me estoy permitiendo. Porque la Biblia nos dice en el libro de Romanos que el ocuparnos de la carne es muerte. Ocuparnos de la carne es permitir la vieja naturaleza que continuamente tenga su lugar dentro de lo que es mi vida. Dice, los designios de la carne, dice Romanos 8, son enemistad contra Dios. La carne, dice, es la señal de que no hubo regeneración completa en el espíritu de una persona. Pero vosotros, dice Pablo en el libro de Romanos, no viven según la carne, sino que el que ha recibido el espíritu debe vivir según el espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo bien lo enseñó. Cristo dijo, yo no voy a poner vino nuevo, una unción poderosa en alguien que todavía tiene fisuras en el odre viejo. No voy a poner un remiendo en el odre viejo y le voy a meter vino nuevo, porque se va a podrir el odre y se pierde el vino y se pierde el odre. Entonces el vino nuevo es el Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Entonces es importante, ¿sí? Es importante un encuentro con el Espíritu Santo y un análisis de decir, che, pará, estas seducciones de la carne, la seducción de la angustia, la seducción del enojo, la seducción del capricho, la seducción del odio, de la bronca, que quiere venir, me viene a seducir la carne, no tiene que tener más lugar en mi vida.
porque pareciera que lo hubiese superado, pero no lo superé. Y entonces eso me está impidiendo que yo sea la nueva persona que Dios quiere. Tenemos que dejar de mirar lo que la carne mira y permitir que Dios haga un odre nuevo. Pero no va a poder Dios hacer un odre nuevo si no hay una regeneración total. Por eso el Señor a través del profeta Ezequiel le dice en el capítulo 36, les esparciré agua limpia, serán limpiados, les daré un corazón nuevo, les pondré un espíritu nuevo, les sacaré el corazón de piedra, les pondré un corazón de carne. ¿De qué hablaba el Señor? Hablaba de que el Espíritu de Dios iba a hacer una circuncisión en el corazón de cada cristiano. Y bueno, y eso es lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo, que Dios nos quiere usar, pero no nos va a poder usar a pleno mientras le sigamos dando el lugar a esas pequeñas zorras que salen, porque la Biblia habla de pequeñas zorras que arruinan toda una gran cosecha, esas pequeñas zorras que salen de adentro nuestro, que quieren tomar lugar del viejo hombre y posicionarse, y que esas zorras sigan impidiendo que nosotros podamos ser la persona que Dios ha elegido para este tiempo. Por eso la invitación a toda la audiencia es: dejen de lado, ya no permitan más el enojo, no permitan más los caprichos, no permitan más los pensamientos de angustia, de depresión, porque es permitir en la mente, no permitan más las cosas de la vieja naturaleza, ni aunque sea por un minuto, porque ese minuto arruina todo el futuro. Abraham le llevó 24, 25 años. Entonces, no podemos seguir teniendo permiso sobre cosas que están impidiendo y frenando el llamado completo del Espíritu Santo. Amén. Pastor, nos pones a trabajar, nos pones a reflexionar, ¿no? Porque esto que vos decías, antes de que se cumplan las promesas, cambia los nombres y cambia nuestros nombres, aunque no nos lo diga para escribir en un papel. Pero nos da el llamado o el ministerio o nos envía donde nos tiene que enviar y ya ahí nos cambia los nombres, pero si nosotros menguamos como menguó Pablo, ¿no? Si dejamos que en el área de que sea de cada uno, yo me enganché con muchas, que total vos ya me conocés, ¿qué te voy a decir? Capricho. ¿Cómo? Que yo me enganché con muchas, que tengo que menguar, capricho, ¿no? Todas esas cosas. Y Todos, cada vez que uno se da de lugar a nosotros. eso, Sí. frena la transformación total. Sí. Vos decís, bueno, tengo razón. Está bien, pero tenés razón, pero le diste lugar de vuelta a la vieja naturaleza. Sí. Y Dios no puede cumplir el llamado. Es verdad. Porque no hubo todavía una transformación. Fíjate que Jacob, Patricia, vivió 135 años, o 130, no me acuerdo bien. Recién a los 117 años se convirtió en la persona espiritual que tenía que ser, de ahí para adelante. Una cosa de loco. De loco. Es mucho tiempo. Quiere decir que cuesta de verdad, pero también es una decisión. Sí. Uno puede hacerlo en 100 años o puede hacerlo en muchísimo menos. Bueno, como vos decís, científicamente está comprobado que en 10 años sería una transformación. Pero comenzar los cambios para esa transformación lo podemos hacer muchísimo antes, día a día. Porque es día a día que se necesita una gran obediencia, gran obediencia, sí. pero gran humillación y mansedumbre, humildad en nosotros, para aceptar los tratos de la vida. Sí, los tratos. Es ahí donde, los tratos de la vida, que los tratos de la vida son tratos de Dios. Sí, tal cual, los tratos de Dios. Y obedecer ciego, porque a veces uno se pone ciego en su razón, en su capricho, en su enojo, en sus argumentos. Sin ver el bosque. Exacto. Y entonces ahí tenemos que entrar en obediencia ciega, porque para romper con eso, si no es muy complicado. Lo que tiene que quedar grabado es, cada vez que le damos lugar al enojo, al capricho, a la bronca, al odio, etcétera, etcétera, etcétera. A los argumentos también, sí. A los argumentos, exacto. Estamos frenando la transformación completa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la neurociencia. Cada vez que vos le das lugar a una red neuronal que se estaba apagando, porque las redes neuronales en el cerebro se van apagando hasta que quedan totalmente debilitadas. Entonces, cuando vos te das el lujo, por eso Pablo habla de la concupiscencia del pecado. La concupiscencia es los recuerdos o las imágenes del pasado que habitan en la mente de los seres humanos. Bien, de eso hablaba Pablo.
Entonces, Pablo no hablaba de neurociencias, pero estaba hablando de lo que hoy dicen los neuropsicoeducadores. Entonces, cuando vos le das lugar al enojo, al capricho, a la bronca, a lo que sea, las redes neuronales que se estaban apagando para ya no tener más poder en tu vida, lo que hacen es volver a encenderse, es la palabra correcta, se encienden nuevamente y empiezan a crecer dentro del cerebro y empiezan a adquirir neuronas nuevas que hacen que la red neuronal sea cada vez más grande y cada vez más fuerte. Entonces la persona que estaba a punto de quebrar su carácter para tener una transformación y ser cambiado su nombre para que se comience a concretar el llamado sobre su vida, ahora resulta que le dio lugar a la vieja naturaleza y empieza nuevamente a tener mucha fuerza los argumentos que lo llevará al enojo, a la bronca, al capricho, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es tal cual, y uno lo siente hasta físicamente. A mí me pasa que cuando me doy cuenta que, por eso, bueno, muchas veces recurro y necesito hablar para que me digan, alguien me diga o vos me diga, la autoridad de uno tiene que ser, creo que tenemos que pedir ayuda en eso, cuando uno se da cuenta que empezó a alimentar esa red, a encenderla y rápidamente pedir ayuda, que alguien haga track y baje la tecla y diga no, por acá no. Claro. Y uno obedecer ciego, aunque tenga que romper, porque uno se rompe la carne. Lo que pasa que en esto está muy bien lo que vos decís, de hablar y volver a hacer un quiebre, pero el asunto fuerte, el más importante está, cuando eso quiera volver, no dejarlo. Claro, cortar. Saber esto, saber que cada vez que vuelve, fortalece tu vieja naturaleza, hasta que uno no sabe hasta qué punto, hasta por ahí llevarte al punto de ser peor de lo que era antes, porque en el cerebro empieza a unificar cada vez más neuronas. Sí. Neuronas, cuando vos le das lugar, se van pegando a esa red neuronal y es cada vez mayor. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mirá, te doy un aliciente, pero de 10 te llamo 2 veces, el resto las puedo ir frenando. Y por ahí me duran un día nomás. No, es fuerte, pero es un trabajo día a día, porque el diablo conoce la debilidad de uno, pero Dios también se fortalece en nuestra debilidad. Así que yo creo que si uno toma la decisión, Él nos ayuda ahí mucho. Pero fíjate que la Biblia dice en Ezequiel capítulo 36, yo les enviaré agua limpia y serán limpios vuestros corazones, y cambiaré sus corazones de piedra en corazones de carne, ¿sí? Y les daré un espíritu nuevo, dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Que el agua limpia, Jesús dijo, yo soy el agua de vida. El agua es la palabra. Lo que muchos cristianos no entienden es que quieren cambiar a través de algún curso de tal cosa, algún otro curso de tal otra cosa. No, hay una sola, o sea, esto lo dice la Biblia, no lo digo yo, hay una sola forma de cambiar. Sí. Y es a través de la Biblia. O sea, lo dice Dios. Entonces, si no entendemos que esto lo dice Dios, que la palabra de Dios es la que nos limpia y es la que nos da nuevos argumentos y nos da nuevos pensamientos y nos da un espíritu nuevo y nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, si no entendemos eso, es muy difícil la transformación. Y la oración es fundamental para el alma, fundamental. Sí, sí, eso lo repetimos acá nosotros permanentemente. ¿Cómo te da paz, te libera esta oración en comunión, como ejército de pie, tanto a la mañana a las 7:30, que ahora el programa ya empieza a 7:30, y la de las 16:30, realmente te cambia el espíritu. No solo el orar, que obviamente, pero en comunión así todos juntos, tantos, es como que uno siente que, y bueno, de hecho hay milagros, de hecho hay respuestas de oraciones en empresas, en emprendimientos, como se oraba hoy a la mañana, y todos los días se está mostrando la mano de Dios, ¿no? Pero la verdad que es muy fuerte y es necesario, indispensable. Eso lo estamos viviendo, no diciendo, lo estamos viviendo. Sí. Por eso es en esta mañana es fundamental que nosotros entendamos no darle lugar a la carne. La Biblia en muchos casos dice no deis lugar al diablo. Bien, entonces nosotros tenemos que decir
no dar lugar al diablo y no dar lugar a la carne. Más profundo, no darle lugar a los pensamientos que nos terminan deteniendo en el caminar hacia la transformación, para que Dios diga, ya no te llamas más así, ahora tu nombre va a ser este. Amén. Y ahí empieza todo de una manera extraordinaria. Amén.